El Hijo y el Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos, nuevamente juntos aquí en Hora 60, en su espacio, el informativo formativo, la fe cristiana. Los controles, nuestro gran amigo, el profesor Reino Buch. ¿Cómo está usted, profesor? Bien, ¿usted, hombre? ¿Cómo va esta semana todo por aquí? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, Muy excelente. Bien. Aquí es nuestro único esencial, que siempre está atento a responder las preguntas y hacer también las sugerencias o preguntas o dudas. Estamos cabalgando por la historia, a una velocidad pasmosa. Y la última vez dejamos el medioevo para entrar en la Edad Moderna, que va desde el descubrimiento de América, año 1492, hasta el inicio de la Revolución Francesa, año 1789, ¿no? ¿Y qué vamos a decir de la Edad Moderna? Bueno, en primer lugar, digamos, un hecho importante en esta etapa es el descubrimiento de América y todas las exploraciones que hacen los países europeos por Asia y África, y dando comienzo a lo que es la colonización europea a otras partes del mundo. Y la Iglesia, siempre queriendo llevar el mensaje de Jesucristo con su vocación misionera, ¿no?, comienza a difundir el Evangelio en estos nuevos continentes. Puede ser un buen momento para agradecer a quienes trajeron la fe de España, aquellos sacerdotes, aquellos religiosos, aquellos laicos que trajeron la semilla del Evangelio a nuestras tierras, ¿no? Y así entonces comienzan a surgir, ¿no?, a las misiones que se dan en Canadá, en Luisiana, colonias francesas, en la América Española, en el Brasil portugués, en el Reino del Congo, en la India, en Indochina, en Japón, en la China misma, en Filipinas, en fin. Y para coordinar todos estos esfuerzos de evangelización, la Santa Sede instituyó la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, ¿no?, del año 1622, que es justamente propaganda fide, como llevar la fe a estos nuevos lugares, a estas nuevas áreas, ¿no? Bueno, mientras tanto, mientras se desarrolla esta expansión de la Iglesia a estos nuevos lugares, en Europa la Iglesia sufre una grave crisis interna con la reforma religiosa que propugnaron Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Son fundadores de diferentes denominaciones protestantes, ¿no? Como si esto fuera poco, en Inglaterra, Enrique VIII, el rey, también realiza una fractura con motivo del divorcio de su casamiento, una fractura con la Iglesia de Roma, y esto conlleva a que también otras regiones se separen del romano pontífice. Escandinavia, Estonia, Letonia, buena parte de Alemania, Holanda, la mitad de Suiza, Escocia, Inglaterra, además todos los territorios coloniales de Inglaterra, como Canadá, Norteamérica, Antillas, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Bueno, esta reforma protestante tiene la grave responsabilidad de haber roto esta unión milenaria, esta unidad religiosa en el mundo cristiano occidental. Bueno, con la confesionalización es un fenómeno que comienza a suceder, que en latín, digamos, para caracterizarlo se dice cuius regio eius et religio, o sea, según sea el rey, así serán los súbditos. O sea que los miembros, digamos, de una determinada comunidad regida por un rey estaban obligados a la religión de ese príncipe, de ese gobernante.
Bueno, esto además comienza ahora a generar las llamadas guerras de religión, que fueron realmente un flagelo, sobre todo a Francia, los territorios germánicos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, que recién con la paz de Westfalia en 1648, ¿no?, para el continente, y más adelante con la capitulación de Limerick en 1692, para las Islas Británicas, se consolida la paz. Pero fue un periodo realmente muy triste. Bueno, la Iglesia Católica, aunque asolada por la crisis y la defección de estos pueblos que, por decirlo de alguna manera, se hicieron protestantes, ¿no?, pero la Iglesia resurge de esta crisis y realiza la verdadera reforma, porque efectivamente los reformadores, Calvino, Zwinglio, Lutero, muchas de las críticas tenían su fundamento, ¿no? Entonces, la Iglesia, digamos, como toma las riendas de aquellos problemas y comienza toda una etapa que podría denominarse la contrarreforma, que culmina en el Concilio de Trento, en el año 1545 en adelante. Que la verdad que es una bendición de Dios el concilio, porque justamente sirve para aclarar un montón de cuestiones que los reformistas habían puesto en dudas o que habían negado. Temas dogmáticos como por ejemplo, ¿cuál es el canon de la Escritura? O sea, la lista de todos los libros sagrados, eso lo vemos a Trento. Sobre la teología de los sacramentos, sobre la teología de la justificación, la salvación, o sea, la bienaventuranza eterna, todo lo que está vinculado con el pecado original. Recuerden ustedes que Lutero, una de las principales cuestiones que pone en duda es el tema de los méritos para alcanzar la vida eterna. Lutero afirma que el hombre está absolutamente corrompido después del pecado original y que no puede por sí solo alcanzar mérito, solo la gracia de Dios es lo que va a hacer que la persona se salve, ¿no? Por Trento nos dirá que todos los mandamientos se pueden cumplir, que no es imposible el cumplimiento, que además tenemos la gracia de Dios para poder realizarlo y que alcanzaremos la eterna, estemos en estado de con Dios, en la que tengamos la gracia santificante. Pero también se toman muchas medidas disciplinares, o sea, respecto de lo que es la organización eclesial, el comportamiento del clero, comienzan instituciones como los seminarios, queda fijo también la obligación de los obispos de residir en sus diócesis. En fin, todo este movimiento de la contrarreforma fue una maravilla, ¿no?, porque también fue muy apostólico. Las órdenes religiosas, muchas del siglo XVI, se ven reformadas y rejuvenecidas, como por ejemplo los capuchinos, los carmelitas descalzos, los jesuitas, los teatinos, los bernabitas, quienes con renovado empeño apostólico continúan con su tarea, con su labor. Bueno, entonces la Iglesia así sale de esta crisis profundamente renovada y reforzada, ¿no? Y pudo, por decirlo de alguna manera, compensar la pérdida de algunas regiones europeas con una difusión verdaderamente universal gracias a la obra de los misioneros. Bueno, ya en el siglo XVIII la Iglesia tiene que combatir otros dos flagelos distintos. Uno es el regalismo, el otro es la ilustración. Bueno, el regalismo está vinculado, va de la mano de las monarquías absolutas, ¿no? Los reyes entonces con un poder autocrático y total también se atribuyen para sí el derecho a nombrar obispos, el derecho a crear diócesis, o sea, toma para sí muchas de las tareas de dirección de la Iglesia, ¿no? Además de convertirse justamente su poder en despótico. En este proceso de centralización del poder, los monarcas católicos, como decíamos recién, tendieron a invadir el ámbito de la jurisdicción eclesiástica en el intento de crear una iglesia sometida a ellos, dócil respecto de su poder.
¿Cómo se llamó esto en los diversos países? Digamos, este autoritarismo, ¿no? Regalismo en Portugal y España, galicanismo en Francia, josefinismo en los territorios augsburgos, en Austria, Bohemia, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Lombardía, Toscana y Bélgica, y en Nápoles y Parma, en Italia, jurisdiccionalismo. En fin, este fenómeno tuvo su punto álgido con la expulsión de los jesuitas. Entonces, ¿te acordás vos, Mariano, de este hecho histórico de la expulsión de los jesuitas? Hay una película famosa que narra parte de este acontecimiento histórico, que es La Misión. ¿Viste la película The Mission? No. Con una música estupenda. Y voy a reconocer que me falta mucho de conocimiento sobre esta temática puntualmente. Vos sabés que Carlos III, que era el rey de España, justamente también influenciado por los masones, bueno, lo que hacen es echar a los jesuitas, o sea, a los jesuitas, porque efectivamente ellos tenían un gran poder, incluso en todo lo que tiene que ver con nuestros países. Las misiones jesuíticas organizaban a los indios, detuvieron a los portugueses que venían justamente a tomarlos como esclavos, los hacían trabajar, entonces tenían un gran poder. Bueno, entonces, pero ese poder estaba al servicio de la evangelización, ¿no? Bueno, entonces Carlos III lo que hace es expulsarlos de América y se tienen que ir a otros países, en fin, casi desaparecen los jesuitas, ¿no? En fin, así que estamos en una etapa de la historia bastante triste, bastante fuerte. Bueno, y el otro enemigo de la Iglesia es lo que se llama la Ilustración. Y esta palabra te suena, la Ilustración, vinculado con los franceses, con la Revolución, en fin. La Ilustración es un movimiento principalmente de orden filosófico que hace punta, digamos, en la razón. Entonces se desprecia lo que es tradición, lo que es revelación, se desprecia lo que es Dios, entonces se fija todo en lo que es la razón, la naturaleza, ¿no? Y al mismo tiempo realiza una crítica indiscriminada a la tradición y a la Iglesia. Léeme este texto sobre la Ilustración desde arriba, por favor, Mariano. Es un fenómeno muy complejo que presenta fuertes tendencias materialistas, una ingenua exaltación de las ciencias, el rechazo de la religión revelada en nombre del deísmo o la incredulidad, un irreal optimismo respecto a la bondad natural del hombre, un excesivo antropocentrismo, una confianza utópica en el progreso de la humanidad y una difundida hostilidad contra la Iglesia Católica. Sí, o sea, eso es lo que es la Ilustración. No sé, los hombres ilustrados justamente eran personas cultas, ¿no? De la Ilustración surge lo que podría ser el enciclopedismo, ¿no? Pero efectivamente muy anticatólicos y muy racionalistas. Bueno, también de la Ilustración podemos decir que es una actitud de suficiencia y desprecio hacia el pasado y una arraigada tendencia a realizar reduccionismos simplistas en la búsqueda de modelos explicativos de la realidad. Es el racionalismo o este iluminismo el origen de muchas de las ideologías más modernas, ¿no? Que reducen la visión de la realidad, eliminando de su comprensión lo que es la revelación sobrenatural, la espiritualidad, etc. Bueno, y en el siglo XVIII fueron fundadas las primeras logias masónicas, de ella una buena parte asumió tonos y actividades claramente anticatólicas. Lo de los masones, ¿te suena más o menos? Los masones, bien. Bueno, pasamos a la edad contemporánea, o sea, a partir de la Revolución Francesa, a partir de 1789. La Revolución Francesa empieza con un importante aporte del clero bajo, ¿no? Que efectivamente se estaba necesitando un cambio y una revolución, pero rápidamente derivó hacia actitudes galicanas, extremas, llegando a producir un verdadero cisma de la Iglesia constitucional y a continuación asumiendo tonos claramente anticristianos. Por ejemplo, en Francia se dio la instauración del culto al ente supremo, ¿no? Por ejemplo, se abolió el calendario cristiano y después todo lo que era de la Iglesia dejó de tener los cementerios, la Iglesia
dejó de ocuparse del matrimonio, la iglesia dejó de los hospitales, o sea, la iglesia fue como barrida y además perseguida, y hay muchísimos mártires, o sea, fueron ejecutados, muertos por los revolucionarios. Una verdadera persecución que va entre 1791 y 1801. Bueno, muere el Papa Pío VI en el año 1799, prisionero de los revolucionarios franceses. Luego viene Napoleón Bonaparte, ¿no? Un hombre pragmático, ¿no? Y ya pone un poco de paz, de orden, ¿no? Y además firma un concordato, o sea, un acuerdo con la Iglesia Católica en el año 1801. Más adelante, sin embargo, surgieron desavenencias con Pío VII por justamente las intromisiones continuas del gobierno francés en la vida de la Iglesia, ¿no? Y como resultado, el Papa fue hecho prisionero por Bonaparte durante próximamente 5 años. Bueno, con la restauración de la monarquía, después cuando cae Napoleón, la Iglesia vuelve a un periodo de paz y tranquilidad. Léeme, Mariano, por favor, sobre el liberalismo esta placa. El liberalismo, heredero de los ideales de la Revolución Francesa, poco a poco logró afirmarse políticamente y promovió la instauración de legislaciones discriminatorias o persecutorias contra la Iglesia. ¿Qué más? El liberalismo se unió en muchos países al nacionalismo y más adelante, en la segunda mitad del siglo, se alió con el imperialismo y el positivismo, que contribuyeron ulteriormente a la descristianización de la sociedad. ¿Te suena, digamos, esta idea justamente del liberalismo, de los nacionalismos, esta idea justamente de perseguir a la Iglesia, de quedarse solo en lo racional, de rechazar lo sobrenatural? Aquí hay componente religioso y también mucho componente político. Bien, así, al mismo tiempo, como reacción a las injusticias sociales provocadas por estas legislaciones liberales, nacieron y se difundieron una serie de ideologías dirigidas a hacerse portavoces de las aspiraciones de las clases oprimidas por el nuevo sistema económico. Surge o comienza el surgimiento de lo que es el socialismo o el socialismo científico, el comunismo, el anarquismo, o sea, contra lo liberal, estas otras ideologías. Todas ellas unidas por proyectos de revolución social, están en el núcleo de esta, y con una filosofía de tipo materialista. Bueno, ya en el siglo XIX, la Iglesia Católica pierde casi todo el apoyo, la protección que tenía de los estados. Es más, pasó a tener una actitud adversa y en 1870 terminó el poder temporal de los papas con la conquista italiana en los estados pontificios y la unificación de la península. Recuerdan ustedes que los romanos pontificios aquí justamente con Garibaldi y sus aliados deja el papado tener sus territorios. Bueno, al mismo tiempo, sin embargo, la Iglesia supo sacar ventaja de esta crisis para fortalecer la unión de todos los católicos en torno a la Santa Sede y para liberarse también de las intrusiones o intromisiones de los estados y de los gobiernos en lo que es el gobierno propio de la Iglesia. Bueno, el culmen de este fenómeno fue la solemne declaración en 1870 del dogma de la infalibilidad del Papa. Estamos en el Concilio Vaticano I, Pío IX es quien reina, o sea que el Papa cuando habla sobre fe y moral, ¿no? Y como pastor supremo, cuando habla ex cátedra, entonces es infalible, o sea, no se equivoca. No es sobre cualquier tema, sobre pocos temas y en casos muy especiales. Bueno, en este siglo, además la vida de la Iglesia se caracteriza por una gran expansión misionera, por África, Asia, Oceanía. También en esta época hay un gran florecimiento de fundaciones y congregaciones religiosas femeninas dedicadas a la vida activa, ¿no? Y también en este periodo en la Iglesia se organiza un apostolado laical muy importante. Siglo XX,
la Iglesia se enfrenta a nuevos desafíos y comienza el modernismo. ¿Quién es el que condena el modernismo? El Papa San Pío X, ¿no? El Papa San Pío X, en un documento, que ahora voy a recordar el nombre, condena tesis modernistas. Lo que pasa es que el modernismo, digamos, influía en muchos temas vinculados a la teología o a la filosofía, una cosa bastante seria. Entonces, el Papa sacó unas tesis, unas afirmaciones, ¿no?, que calificándolas de modernistas y por lo tanto cristianas, ¿no?, y que el hombre de fe debía abandonar, ¿no? Bueno, estas corrientes se caracterizan en sus manifestaciones más radicales por un inmanentismo religioso que, aunque mantenía las formulaciones tradicionales de la fe, en realidad las vaciaba absolutamente de contenido. Bueno, Benedicto XV se enfrenta a la tempestad de la Primera Guerra Mundial, un horror para la humanidad, y procura mantener una política de imparcialidad, tratando justamente de acercar a los contendientes, tratando de desarrollar una actividad humanitaria en favor de los prisioneros de guerra, entre la población afectada por esta catástrofe. Pío XI más adelante se opone a los totalitarismos, ¿no?, que comienzan a regir en los países durante su pontificado, el comunismo en la Unión Soviética, el nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia y en México algunos gobiernos de inspiración masónica, ¿no? ¿Vos viste la película, Mariano, Cristiada? No. Te la recomiendo, es una película mexicana que cuenta justamente cómo este pensamiento masón comenzó a perseguir la Iglesia, ¿no?, y cómo un grupo de cristianos que fueron mártires. Hace poco el Papa Francisco canonizó a varios mártires. Te recomiendo porque además está muy bien hecha la película, digamos, es muy histórica. Bueno, Pío XI desarrolló una gran promoción del clero y del episcopado local en las tierras de misión africanas y asiáticas, ¿no? Pío XII ya permitió a la Iglesia presentarse ante el fenómeno de la descolonización como un elemento autóctono y no extranjero. Ya la Iglesia se había enraizado en estos lugares, ¿no?, incluso con clero propio, ¿no? Bien. Sigue pasando el tiempo, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, también un flagelo tremendo. La Iglesia también cumple su papel para procurar salvar de la persecución nacional socialista, nazi, a muchos hebreos y a muchos cristianos, ¿no? Se calcula que la Iglesia Católica salvó aproximadamente 800.000 judíos. Y con un proceder realista, la Iglesia no consideró oportuno lanzar una pública denuncia, ¿no?, puesto que esto habría empeorado la grave situación de los católicos y también de los judíos. Entonces la Iglesia, en silencio, lo que hace justamente es procurar colaborar con todas aquellas personas que eran perseguidas, ¿no? Muchas personalidades, por ejemplo, del mundo israelita han reconocido públicamente, después de la guerra, los grandes méritos del Papa respecto a su pueblo. Seguimos avanzando. Juan XXIII, Concilio Vaticano II, un hito importante en la historia de la Iglesia, año 1962-1965. Lo finaliza el Papa Pablo VI, que abre una época pastoral diversa en la Iglesia, con nuevos aires, ¿no? Y este concilio subraya la importancia de la llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. El concilio invita justamente a una mayor relación entre los fieles cristianos, lo que es el ecumenismo, ¿no? También anima a que se amplíe el diálogo con otras religiones y con la cultura.
En los años sucesivos al concilio, lo que se llama el posconcilio, la Iglesia sufre una profunda crisis interna porque muchos que deberían dar luz dan sombra, muchos que deberían estar firmes son un tembladeral, porque muchos están confundidos y confunden a los fieles, ¿no? Tanto en temas doctrinales como disciplinares, pero en fin, la Iglesia en gran parte gracias a todos los años de pontificado de San Juan Pablo II, de 1978 al 2005, digamos como que las aguas vuelven a su cauce, ¿no? Bueno, y aquí llegamos. Yo que me apuré tanto y fui tan rápido pensando que iba a tardar siglos, mirá, menos mal que hemos ido rápido. Bueno, me ha dado un pantallazo en estos dos programas de historia que ha sido, en fin, muy veloz. Pero como te decía en el programa anterior, fundamentalmente esto quiere despertarte el interés o curiosidad para interesarte en la apasionante historia de la Iglesia, ¿no? La historia de la Iglesia, la historia de los papas o la historia de los concilios, en fin, ver cómo efectivamente el Espíritu Santo ha llevado a la Iglesia también en momentos de crisis muy grandes, pero la barca de Pedro no se ha hundido, ha continuado navegando, así que en fin, además el conocer historia es muy enriquecedor culturalmente y justamente los pueblos que no conocen historia repiten los mismos errores, ¿no? Entonces cuando uno conoce la historia, eso ayuda justamente a conocer los caminos, cuáles son los mejores y cuáles no lo son. Bueno, entonces como bibliografía básica, el libro de José Hernández, Historia del Cristianismo, son unos cuantos tomos, y está la breve Historia de la Iglesia de Torresani. Así que bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, nos despedimos unos minutos antes, Dios mediante, en los próximos programas, creo que son 2, vamos a terminar la teología dogmática, vamos a terminar el dogma, así que ya vamos a haber hecho una buena parte de nuestro ciclo. Así que bueno, me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos.